hermanos y hermanas, paz a ustedes. Me da gusto saludarles por este medio, presentando un recurso que el Departamento Nacional de Misión está elaborando para que se convierta en un auxiliar del trabajo pastoral y administrativo que se hace en las iglesias locales. Este recurso, que lleva por nombre 10 conferencias mensuales, el título es Siguiendo la Verdad en Amor, es un recurso que se estará colocando videograbado de manera mensual durante 10 meses, de tal manera que si así ayuda a atender las necesidades en cada localidad y si el cuerpo pastoral lo considera útil para poder ayudar al trabajo que se hace en las localidades, lo puedan agendar, puedan buscar la mejor manera de utilizarlo, de emplearlo en cada iglesia. Decirles también que al final de esta participación estaré dando algunos tips, alguna presentación general de la temática para que se pueda generar alguna expectativa, algún interés y entonces cada localidad pueda buscar la manera de aprovecharlo, pudiendo ser en alguna reunión en la iglesia, pudiendo trabajarlo entre semana y dialogar sobre él el fin de semana, en alguna reunión virtual entre semana, qué sé yo. Cada cuerpo pastoral podrá decidir la mejor manera en cómo aprovecharlo. Como les decía al principio, esta modalidad de trabajo es a través de conferencias. La conferencia se presenta algún tema y los participantes pueden comentarlo, pueden cuestionarlo, pueden plantear sus dudas. Así es de que esperamos que en el chat del canal de YouTube quienes así lo deseen puedan emitir sus comentarios, puedan hacer aportes, puedan poner ejemplos, puedan plantear sus dudas y quienes integramos el Departamento Nacional de Misión estaremos muy al pendiente para poder retroalimentar, para poder atender a cada uno de ustedes a través de la virtualidad. Así es que siéntanse con toda la confianza de poder hacerlo. ¿Por qué este recurso? En el 2024, todos estarán ya enterados y seguramente están participando también, se instaló un nuevo sistema administrativo en las iglesias locales. Este nuevo sistema administrativo, entre sus grandes planteamientos, implica una nueva manera de organizarnos en la localidad, una nueva forma de trabajar los liderazgos, un enfoque de los liderazgos en la atención pastoral a las personas, pero también dentro de este modelo una línea de acción tiene que ver con la evangelización, la manera en cómo hacemos evangelización en las iglesias. Y el hecho de decir que hay un replanteamiento no quiero decir que lo que hemos hecho lo hemos hecho mal, o que lo que venimos haciendo no ha sido útil. No, más bien lo que significa es que si replanteamos la manera en cómo nos organizamos, la manera en cómo perfilamos a los nuevos liderazgos, la manera en cómo atendemos a las personas pastoralmente, necesariamente también tendríamos que estar trabajando en la forma en cómo comprendemos, entendemos y trabajamos en el evangelismo de las iglesias locales. Muy bien. Y entonces, en este sentido, cuando hablamos de actitudes evangélicas, lo primero que tendríamos que estar tratando y trabajando es qué entendemos por una actitud. Y para empezar a hablar de las actitudes, es necesario dejar claro que todos tenemos predisposiciones. ¿Qué son las predisposiciones? Son todas estas ideas, conceptos, posturas que tenemos frente a un tema, el tema que sea.
puede ser incluso sobre un platillo, un alimento. Cuando se te presenta, con el solo hecho de mencionarte un alimento que te gusta, inmediatamente el cuerpo se predispone, ¿verdad? Porque tienes una experiencia con ese alimento, porque ya lo probaste, porque es de tu agrado, porque el sabor te complace. Entonces el solo hecho de escuchar el nombre ya te genera una predisposición, ¿verdad? A comerlo. Pero también puede ser la contraparte, puede ser una predisposición negativa, puede ser que este alimento te generó algún malestar, que su sabor no te agrada. Entonces el solo hecho de que te lo mencionen, tu cabeza, tus ideas, te generan una predisposición de rechazo, a decir, no quiero saber nada de ese alimento. Eso es hablando de los alimentos, pero podemos tener predisposiciones en muchas cosas, ¿verdad? En la manera en cómo vestimos, ¿verdad? Quizás alguna prenda, tienes una predisposición a que te agrade y entonces vas a preferir usarla, o tienes una predisposición a que no te agrada, quizás por el color, el tipo de tela, qué sé yo, pero te genera una predisposición. Así también sucede cuando tenemos conceptos, cuando trabajamos sobre algún tema en específico nos genera predisposición. Y aquí quiero que hagas un ejercicio mental. ¿Qué pasa por tu mente o qué te viene a la mente cuando escuchas la palabra evangelio? ¿O qué te pasa por la mente cuando escuchas la palabra actitud evangélica? Seguramente cuando hablamos de evangelio te vienen a la cabeza ideas que has aprendido, que has construido a lo largo de tu historia en la iglesia, incluso que te han inculcado, ¿verdad? Tus líderes, tu familia, tus padres, te han inculcado una idea. Y esa idea aprendida, adquirida o inculcada que tienes, se convierte en una predisposición. Y entonces esa predisposición determina la manera en cómo actuamos. La idea que tenemos, el concepto que tenemos aprendido, va a influir en la manera en cómo actuamos, definitivamente. Y cuando nosotros trabajamos el tema del evangelio o las actitudes evangélicas, nos vienen predisposiciones que hemos identificado, y quiero que aquí tú vayas haciendo una especie de análisis de tu persona o incluso de tu iglesia local, donde tú te congregas, donde tú asistes, y puedas identificar quizás si estas predisposiciones están o no presentes ahí en tu iglesia. Y te voy a mencionar algunas, para que tú puedas hacer un ejercicio de valoración. Esa es la intención. No estamos ni calificando ni descalificando el tema, solamente estamos hablando de algunas predisposiciones que de pronto observamos ya en la vida de las iglesias, en la vida de las personas que integramos esta hermosa iglesia. Mira, una predisposición es la desresponsabilización del evangelismo. ¿Qué entendemos por desresponsabilización? Hay una creencia de pronto arraigada y decimos, para eso le pagamos al pastor, para que haga el evangelismo. Para eso nombramos un líder, para que haga la labor del evangelismo. De pronto existe esta predisposición de creer que le pagamos a alguien o nombramos a alguien para que él haga el trabajo. Cuando esta predisposición se hace presente, entonces esto fomenta una actitud de comodidad y los miembros llegan a esperar que sea el liderazgo quien se encargue del evangelismo, y esto evita que todas las personas se puedan involucrar activamente. ¿Lo has visto? Quizás en algún momento de la historia de tu iglesia has visto que se presenta esta actitud de responsabilización. Que lo haga alguien más, a quien tiene el nombramiento, al pastor, porque se le da un apoyo y entonces resultado de ese apoyo él tiene que hacerlo, ¿verdad? Mira, otra actitud que quizás también se observa y que tú puedes valorarlo: falta de confianza en los miembros. De pronto se llega a pensar que nuestros miembros no tienen
actitudes evangelistas, y esto termina desmotivando a la congregación y limita la participación de todos en la gran comisión. Actitudes donde pensamos, quizás no tienen la suficiente capacidad, y entonces eso no le genera confianza a los líderes, y los miembros entonces terminan por decir, si los líderes piensan eso de nosotros, entonces no tiene caso involucrarnos. Falta de confianza en los miembros. Dependencia de la administración nacional o distrital. Es una actitud donde llegamos a pensar, es que la administración no me ayuda, la administración distrital, el sobrevedor, el líder distrital, el consejo ejecutivo, el liderazgo nacional, no me ayuda. Y entonces este tipo de actitud lo que hace es desviar la responsabilidad hacia estructuras externas en lugar de fomentar una cultura local proactiva, ¿verdad? Este tipo de actitud donde se genera una dependencia de las estructuras externas. Otra actitud que de pronto identificamos es evangelismo ocasional. Pensar que el evangelismo son acciones eventuales y aisladas en lugar de colocarla como una prioridad constante de la vida de la iglesia. Colocamos en nuestro calendario algunos eventos, algunos cultos, algunas visitas de manera aislada, y entonces con eso creemos que estamos atendiendo una necesidad evangélica dentro de la iglesia, ¿verdad? Es evangelismo ocasional. Ideas equivocadas sobre lo que es y lo que no es el evangelio. Prevalecen todavía ideas equivocadas, arraigadas sobre lo que es el evangelio, lo limitan quizás a pertenecer a la congregación, generar sesgos doctrinales, algunos hábitos religiosos, y creer que eso es evangelio. Y entonces tenemos congregaciones con creyentes con ideas equivocadas de lo que es el evangelio. Esto genera predisposición, ¿verdad? Si se enseña de manera incorrecta, entonces la predisposición que se tiene puede generar quizás rechazo, quizás miedo, quizás sensación de que eso no es para mí, y entonces terminamos haciéndonos a un lado de nuestra responsabilidad en cada uno. El temor al rechazo también es alguna de las actitudes que pudiéramos encontrar. Muchos cristianos sienten miedo al rechazo, a ser malinterpretados cuando comparten su fe. Esto puede llevar a la inacción y a evitar conversaciones sobre el evangelio. Falta de preparación. Existe una expectativa entre los creyentes de que los pastores tienen que equiparnos, ¿verdad? Entonces, cuando escuchamos la palabra evangelio, lo primero que pensamos, no, es que el pastor me tiene que equipar. Es que es tarea de alguien equiparme. No estoy equipado, no estoy listo, entonces alguien tiene que hacerlo, ¿verdad? Desinterés generalizado. Un porcentaje significativo de cristianos no siente obligación e interés para hablar de su fe. Estas son solo algunas de las predisposiciones que de pronto están ahí instaladas en las iglesias locales a manera de diagnóstico rápido. Quizás tú puedes revisar tu realidad. Resulta que ninguna de estas está presente en tu iglesia. Qué bueno, ¿verdad? O puede ser que hay algunas otras. Si tú en tu iglesia local observas alguna predisposición, alguna idea construida ahí en tu iglesia local, incluso puedes compartirla ahí, nos servirá para que otros lo podamos leer y enriquecer el tema. Pero si tú, al revisar tu realidad, tu iglesia, o incluso tus mismas predisposiciones hacia el tema, y las quieres compartir, nos va a ayudar mucho. Le va a ayudar a todos, porque aprendemos de las ideas de los demás. Esta presentación que yo hago solamente es un detonante para generar reflexiones, para generar ideas, pero de antemano te digo, no está acabada. Tú puedes enriquecerlo con tu experiencia, con lo que tú sabes, con lo que tú ves en tu realidad. Lo cierto es que estas construcciones pueden ser favorables o desfavorables. En el 2025
como resultado del Plan Nacional de Misión para el 2025, la Iglesia se ha planteado como finalidad en el objetivo general. Seguramente ya lo conoces. Es importante que te acerques a tu pastor local, que te acerques a tu cuerpo pastoral para ver cómo está el plan de tu iglesia. Todas las iglesias están trabajando en la elaboración de su plan de trabajo. Es importante que te acerques, que te involucres con tu iglesia para ver cómo está planteado el objetivo y lo podamos hacer propio y lo podamos hacer de todos, ¿verdad? Pero en este objetivo, al margen de esta invitación, es que la actitud de Jesús se encarne en cada creyente. Esa es la finalidad. Que la actitud de Jesús se encarne en cada creyente. Y entonces los recursos que estaremos presentando durante el 2025 tienen la finalidad de convertirse en experiencias que le ayuden a cada creyente a encarnar la actitud de Cristo Jesús. Y para contribuir a esta finalidad, que es encarnar la actitud de Cristo en cada creyente, y que yo espero que cuando digo cada creyente te asumas también ahí como me asumo yo, que implica que tú y yo podamos encarnar la actitud de Cristo, que lo hagamos nuestro, ¿verdad? Porque si de pronto decimos la actitud de Cristo en cada creyente, pensamos en el otro, en el hermano, la hermana de la congregación, pero no me asumo. No, la intención es de que cuando yo digo el objetivo de la iglesia, si yo soy parte de la iglesia, entonces ese objetivo me implica, ¿verdad? Y me aplica. Entonces, encarnar la actitud de Cristo Jesús en cada creyente, el primer creyente que tiene que asumir ese objetivo y tiene que trabajar por ese objetivo para que se logre, soy yo, ¿verdad? Yo trabajo para que la actitud de Cristo se encarne en mi persona, en mí, en Ángel. En esta primera conferencia vamos a profundizar en los elementos generales de esta serie de conferencias, como hablar de actitudes evangélicas, el tema de seguir la verdad en amor, que es el tema central de todas estas conferencias. La intención es de que todos podamos construir una expectativa y un interés por participar de todas las conferencias. Todas van engarzadas, todas van concatenadas, de manera que el ver una tras otra podrán irse complementando para que al final tengamos como una idea completa de toda la serie. Muy bien, vamos a estar fundamentando esta serie de conferencias en la carta que hace Pablo a los Filipenses en sus primeros 3 capítulos, el 1, el 2 y el 3. Iremos desarrollando partes de esta carta y iremos identificando actitudes de Cristo que nos puedan ayudar a entender cómo puedo encarnar yo esa actitud de Cristo en mí. O pueda yo analizar si mi actitud está siendo evangélica a la luz de la actitud de Cristo, ¿verdad? Esa es la idea. En el capítulo 1, verso 27 de la carta de Pablo a los Filipenses, dice así: compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. En ese mismo verso dice: luchando unánimes por la fe del Evangelio. Compórtense de una manera digna del Evangelio. Quiere decir entonces que el Evangelio puede observarse en la manera en cómo nos comportamos, o que podemos tener comportamientos dignos del Evangelio, o incluso tener comportamientos que no son dignos del Evangelio de Cristo. Cuando nosotros hablamos de actitudes evangélicas, entonces lo que estamos retomando es precisamente una recomendación como estas. Observar si los comportamientos que tenemos son dignos del Evangelio de Cristo. Y en este mismo sentido podríamos preguntarnos ¿qué es el Evangelio de Cristo? ¿Qué es el Evangelio para poder asociarlo a las actitudes? Ya dijimos que las actitudes son predisposiciones,
¿Qué es el Evangelio entonces? ¿Cómo puedo entender al Evangelio? Lo primero que tenemos que es qué no es el Evangelio. Entender qué no es el Evangelio. Y aquí podríamos decir que el Evangelio no es hacer proselitismo de una doctrina. Eso no es Evangelio. Tampoco es convencer a una persona de que pertenezca a una o a otra denominación. Tampoco eso es Evangelio. Es más, el Evangelio ni siquiera consiste en transmitir mi creencia personal, lo que yo creo. Lo que yo he aprendido se lo quiero transmitir a otro, y entonces esa transmisión que yo hago de mis creencias a otra persona le puedo llamar Evangelio. Menos todavía, el Evangelio es obligar a alguien a que actúe de acuerdo a mis principios, de acuerdo a mis criterios, de acuerdo a mis gustos, de acuerdo a mis preferencias, de acuerdo a mis predisposiciones. En Marcos 1:1 dice así: comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Si tú vas a tu Biblia y en el buscador, tampoco te voy a decir que busques en toda la Biblia renglón por renglón, basta con que le des en el buscador de tu Biblia digitalizada y busques Evangelio de Jesucristo, vas a encontrar más o menos entre 20 y 25 veces, dependiendo la versión que uses, vas a encontrar entre 20 y 25 veces la frase Evangelio de Jesucristo. Esto nos dice algo importante. El Evangelio, hermanas, el Evangelio es Cristo Jesús. El Evangelio no es una doctrina. El Evangelio no es una ideología. El Evangelio no es una denominación. El Evangelio es Cristo. La buena noticia es Cristo. Cristo es el mensaje y Cristo es el mensajero. Jesús es el centro del Evangelio. Y cuando decimos de el centro, Jesús es el centro, estamos hablando de su encarnación, su vida, su mensaje, su muerte, su resurrección. Estas disposiciones que tuvo Jesús a lo largo de su vida determinan lo que es el Evangelio. Entonces, si tratamos de entender lo que es una actitud evangelia a la luz de nuestro entendimiento, si la actitud es una predisposición y el Evangelio es Cristo, entonces podemos decir que las actitudes las actitudes evangélicas son todas aquellas predisposiciones que tú y yo tenemos y que encarnan a Cristo, o las actitudes que son afines, se parecen a las actitudes que tuvo Cristo. Ahí empezamos ya a ubicar en la realidad de la temática. Actitudes evangélicas, predisposiciones que tienes y que tengo yo y que pueden ser acordes a lo que Cristo hizo, se parecen a Cristo, hacen que Cristo se vea en las personas. Luego entonces el título Seguir la verdad en amor, que es el título de esta serie, decir que seguimos una verdad no significa una ideología o una filosofía, un concepto. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, verso 32, y en el mismo Evangelio de Juan 14:6, nos aclara que la verdad no es una ideología, la verdad no es un principio, la verdad es una persona. Cuando decimos la verdad, estamos hablando de una persona, y esa persona es Cristo Jesús. Entonces, seguir la verdad no es seguir una serie de ideas. Seguir la verdad es seguir a una persona, y la persona es Cristo. De ahí entonces que este trabajo a lo largo de este año con estas conferencias lo que busca es que cada creyente pueda analizar sus actitudes
para observar si esas actitudes se parecen a las actitudes que tuvo Cristo. Y si lo que estamos siguiendo en nuestro trabajo como discípulos, como creyentes, estamos realmente siguiendo a una persona, que es la persona de Cristo. Que no estemos quizás siguiendo un criterio personal o estemos siguiendo algo que me hace sentir bien, pero que no está Cristo en ello. Seguir la verdad es seguir la persona de Cristo. Trabajar en nuestras actitudes evangélicas es trabajar en aquellas predisposiciones, en aquello que no me hacen parecerme a Cristo. Todo aquello que hace que Cristo no se vea en mí, o que yo no estoy en Cristo, ¿verdad? Y aquí empezamos a identificar en la carta a los Filipenses, cuando vamos al capítulo 2, verso 5, dice así: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Y este se va a convertir en el tema central a lo largo de todas estas conferencias. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Cuando nosotros vamos a la carta a los Filipenses en el capítulo 2, en el verso 1 al verso 4, vamos a encontrar a Pablo dando recomendaciones a los filipenses sobre el comportamiento del cristiano. Y cuando habla del comportamiento del cristiano, en el verso 1 al verso 4 del capítulo 2, se enlistan actitudes que deben observarse en una vida en comunidad, que es la iglesia. Y en esas actitudes que Pablo les recomienda a los filipenses, vamos a encontrar la humildad, una humildad que permite ver a los demás como superiores a uno mismo. También priorizar el bien de los demás antes que el propio. Y cuando vemos estas recomendaciones que hace a los filipenses, nos podemos dar cuenta que esas recomendaciones tienen vigencia para la vida en comunidad. Y entonces hoy también en tu iglesia y en mi iglesia podemos trabajar por comunidades que comparten un mismo sentir, por iglesias que viven una vida en un mismo amor, con humildad y que buscan el bien de los demás. La actitud y el comportamiento se vuelven importantes para Pablo en esta carta a los filipenses. Y Pablo usa ejemplos para poder identificar cómo son esas actitudes. Incluso si vamos al capítulo 2 y al capítulo 3, vamos a encontrar a Pablo poniendo ejemplos de alguien que vivió su vida con un comportamiento así, con humildad y con entrega hacia los demás. Y él pone de ejemplo primero a Jesús, luego se pone de ejemplo a él mismo, pone de ejemplo también a Timoteo, ¿verdad? Pone de ejemplo a Epafrodito también. Personas que su comportamiento y su actitud nos enseñan cómo tiene que ser el comportamiento y la actitud de quienes integramos una iglesia, quienes integramos una comunidad de fe, como tú y como yo, como fueron los filipenses. Del 1 al 4, Pablo trabaja en los comportamientos que tenemos que tener. Luego enuncia el verso 5, la actitud de ustedes tiene que ser como la de Cristo Jesús. Y luego, a partir del verso 6 y hasta el verso 11 del capítulo 2 de los filipenses, Pablo empieza a enlistar varias disposiciones que tuvo Cristo para explicarnos cómo es su actitud y cómo es la actitud que tú y yo debemos imitar. Y empezamos a observar la descripción de Pablo a un Jesús que, siendo Dios, que comparte la divinidad de Dios, se despoja de esa divinidad por amor a los demás. Si nosotros observamos del verso 6 al verso 11, vamos a encontrar actitudes evangélicas de Cristo Jesús, y es lo que le llamamos el Evangelio de Jesucristo. Un Jesús que, siendo Dios,
se encarna, se hace esclavo, nos enseña cosas, nos enseña formas de vida, nos enseña maneras de relacionarnos, nos enseña lo que es la verdadera entrega y el amor por los demás. A un Jesús que va a la muerte y a la muerte de cruz, la más vergonzosa, pero también a un Jesús resucitado siendo exaltado a lo sumo. Un Jesús que recibe la honra y la gloria de toda rodilla y de toda lengua. Este es el Evangelio de Jesús. Un Dios que se encarna, que vive, que enseña, que nos deja un mensaje, que muere en la cruz, pero que resucita y es exaltado. Es el Evangelio. Pero estas actitudes que están descritas por Pablo tienen un trasfondo y una enseñanza que tenemos que analizar, ¿verdad? Y tenemos que traerlo a nuestras vidas. No basta con decir Jesús hizo esto, Jesús era Dios, se entregó, se humilló, se hizo esclavo, murió y resucitó. Hablamos de un Jesús distante. ¿Cómo poder encontrar en cada una de estas fases de este Jesús las actitudes que van a cambiar mi vida, que van a cambiar mi actuar, mi manera en cómo yo hago mi vida de creyente hoy? Bueno, pues te puedo adelantar que a lo largo de estas conferencias iremos analizando cada una de estas fases de las actitudes de Jesús. E iremos identificando algunas actitudes como el amor, como la humildad, como el compromiso, como la disposición, como el envío para nosotros hoy. Entonces, todas las conferencias que vamos a trabajar a lo largo de este año nos irán ayudando a identificar la actitud de Cristo Jesús para yo poder encarnarla, para yo poder revisar mi actitud para determinar qué tan evangélica es al compararla con las actitudes de Cristo Jesús. Pero también qué actitudes identifico en Cristo Jesús que puedo hacer mías, que puedo incorporar a mi vida como creyente. Es importante, hermano y hermana, que podamos reflexionar en la realidad que persiste en cuanto a las actitudes que tenemos en cada localidad. Que podamos volvernos conscientes de las actitudes que están evidenciándose en cada iglesia. Que lo primero que hagamos es identificar las actitudes de Cristo para luego analizar las mías. Pero también que pueda revisar las actitudes de mi comunidad de fe, de mi iglesia, para que yo pueda contribuir. No se trata de descalificar ni de tachar, se trata de contribuir. ¿Cómo podemos contribuir a que las actitudes de mi iglesia local sean más evangélicas, sean más como las de Cristo? Para que seamos comunidades de fe que seguimos la verdad siguiendo a la persona de Jesús, no siguiendo costumbres o leyes que nos alejan de Jesús, que nos alejan de las personas. ¿Cómo identificarlas y cómo trabajar en ellas? Esto será la constante de todos estos temas, de todas estas conferencias a lo largo de este 2025. La idea es de que todos podamos repensar y reconstruir mis predisposiciones que están instaladas en las iglesias locales para identificar si son o no son actitudes evangélicas. Esta primera conferencia tiene la finalidad de contextualizar, hacer un panorama general de lo que habrán de ser las 10 conferencias durante el año. Que podamos ir profundizando a lo largo del año y a lo largo de cada conferencia. Con cada conferencia podamos ir trabajando cada vez mejor las actitudes como predisposiciones, que podamos ir entendiendo mejor lo que es el Evangelio de Cristo Jesús, que podamos ir descubriendo las actitudes que encontramos de Jesús en los Evangelios, en la carta a los Filipenses,
pero no nada más para poder identificar a un Cristo Jesús lejano en una historia pasada, sino para poder identificar a un Jesús cercano, que puede transformar mi vida, que puede cambiar mis actitudes hoy, ¿verdad? Actitudes que de pronto en una realidad cultural y social como la que estamos viviendo, lo que menos importa son las actitudes, ¿verdad? Hoy nos hemos vuelto fríos, desentendidos de las actitudes de los demás. No nos importa cómo actúa el otro, pero tan es así que tampoco le presto atención a mis actitudes. Si mis actitudes realmente están contribuyendo al crecimiento de mi iglesia, al crecimiento de las demás personas, al crecimiento del reino de Dios en la tierra. Hermano, hermana, te invito a que puedas organizarte con tu familia, con tu iglesia local, con tu cuerpo pastoral. Si estás formando parte del liderazgo de tu iglesia, invitarte a que generes alguna dinámica para que se puedan ir involucrando más en el análisis de estas conferencias. Decirte que cada una de las conferencias estarán centradas en una actitud en específico, de tal modo que podamos ir analizando, reflexionando, evaluando nuestras actitudes para ver de qué manera trabajamos en la construcción de mejores actitudes evangélicas en cada creyente, pero también en cada congregación. Iremos invitando a hermanos y a hermanas que, como dijera Pablo de Epafrodito, de Timoteo, han sido ejemplo con su comportamiento, han sido ejemplo con sus actitudes y que han contribuido, ¿verdad?, al desarrollo de las iglesias locales, que han contribuido al crecimiento de nuestra comunidad de fe, de nuestra iglesia, pero sobre todo que han contribuido para que más personas se parezcan a Cristo Jesús. Los iremos invitando, hombres y mujeres irán participando en estas conferencias, no las voy a exponer todas yo, ni el Departamento Nacional de Misión, seguramente participarán quienes integran el Departamento Nacional de Misión, pero la idea es ir recuperando la experiencia de hermanos y de hermanas de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, que han tenido una experiencia en su comportamiento, en sus actitudes, y que nos la pueden compartir, y que podemos hacerla nuestra, que nos pueden compartir sus formas, cómo han logrado que sus comportamientos o han logrado encarnar a Cristo en su vida. Mis queridos hermanos y hermanas, yo agradezco la atención, agradezco el tiempo que han dedicado para escuchar esta conferencia. Espero que puedan aportar sus comentarios, incluso que nos puedan dejar sugerencias. ¿Qué hace falta que incluyamos en las siguientes temáticas? Les leeremos y retomaremos sus aportes para que podamos ir reconstruyendo los temas aún y cuando ya tenemos una planeación para el 2025. Sin duda, sus aportes, sus comentarios, sus dudas irán alimentando las conferencias que aún vienen por delante para que podamos irlas haciendo entre todos. Me da gusto saludarles, les agradezco su tiempo y espero que el Señor bendiga sus vidas, que podamos seguirnos viendo, que podamos seguirnos saludando por este medio en el canal de YouTube del Departamento Nacional de Misión. Que Dios bendiga sus vidas, que Dios bendiga sus ministerios y que Dios con su Espíritu transforme las actitudes de todos nosotros. Que Dios a través de su Espíritu nos ayude para encarnar a Cristo Jesús en tu vida y en mi vida. Muchas gracias, hermanos. Paz a ustedes.